En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración con la que hemos iniciado es de San Ignacio de Loyola, una de las oraciones favoritas del Papa Benedicto. En este libro Entrevista, que salió muy poco después de haber renunciado al papado, habla precisamente de esta oración particular, al cual el Papa le tiene mucho cariño. Y al igual que también recomendó los salmos como fuente de oración. Y es lo que vamos, con la ayuda del Señor, a tratar de leer un poquito la catequesis de la oración referida a los salmos. El Salterio se presenta como el formulario de oraciones, una selección de 150 salmos que la tradición bíblica da al pueblo de los creyentes para que conviertan en su oración, en nuestra oración, en nuestra manera de dirigirnos a Dios y de relacionarlos con Él. Primera idea. Es un regalo lleno de sabiduría que no podemos desperdiciar. Nosotros los sacerdotes, los clérigos, los que se ordenan a partir del diaconado, tenemos la obligación, 4, 5, 6 veces al día, de rezar el Salterio. Y por la larga tradición, desde la época de Benedicto, ¿verdad? Y junto también con una larga tradición en la Edad Media, Santo Domingo de Guzmán y tantas otras órdenes, la misma, incluso antes. El mismo San Agustín se volcaba en los salmos para encontrar a ellos una fuente y una escuela de oración. Por tanto, tenemos un documento, por decirlo así, de un amplio espectro que nos puede servir muchísimo. En este libro encuentra expresión toda la experiencia humana, dice el Papa, con sus múltiples facetas. En los salmos se entrelazan y se expresan alegría y sufrimiento, deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad y sentido de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad, plenitud de vida y miedo a morir. ¿Quién no en algún momento, y quizás en estos mucho más, experimentamos todos estos sentimientos, todo lo que guarda el corazón del hombre? Toda la realidad del creyente concluye en estas oraciones, que el pueblo de Israel primero y la Iglesia después asumieron como una meditación privilegiada de la relación con el único Dios y la respuesta adecuada a su revelación en la historia. Conforme se vayan recitando, porque los salmos que se incorporan, como ustedes saben, también en la misa, en los salmos responsoriales, que es esa parte recitada, que en algunas iglesias incluso la cantan, no se agotan nunca, porque tienen la peculiaridad que son oraciones o textos dados por Dios. No son oraciones fabricadas como la que hemos leído de San Ignacio de Loyola, que siendo como era y es un santo, pues tiene su importancia. Pero esto, al igual que el Padre Nuestro, son dadas por Dios. Es el mismo lenguaje que Dios nos da para que nosotros lo utilicemos. Por lo tanto, es de una profundidad que no se agota con la asistencia del Espíritu Santo.
Dos grandes ámbitos tenemos en los salmos de súplica y los salmos de alabanza. No obstante esta multiplicidad expresiva, se puede identificar dos grandes ámbitos que sintetizan la oración del Salterio. La súplica, vinculada a la lamentación, y la alabanza, súplica y alabanza. Dos dimensiones relacionadas y casi inseparables. En la súplica, el que ora se lamenta, y grandemente, con un desgarro al corazón impensable, y describe su situación de angustia. ¿Quién no ha pasado ante la muerte de un ser querido en estos días tan lamentablemente? Amigos comunes, personas cercanas a nosotros, a la parroquia, fuera de la parroquia. Este sentimiento de desesperación a veces y de angustia, de peligro, de desolación. Como que en los salmos penitenciales, que es también otra modalidad, se confiesa la culpa, el pecado, y se clama a Dios pidiendo perdón. El salmo clásico por excelencia es el canto de David, el Salmo 50. Expone al Señor su estado de necesidad, una necesidad confiando en ser escuchado. Y esto implica, y aquí es lo importante, no importa la profundidad de la angustia, del lamento, del reclamo, incluso de la desolación. Pero no es lo mismo una oración que se dirige al monte, a las montañas o al vacío, a una oración que sabe el penitente o el que reza o el que sufre que va a ser escuchado. Y esto implica un reconocimiento de Dios como bueno, deseoso del bien y amante de la vida. Escuchamos el Salmo 31, parte de él, obviamente. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Esa profunda convicción del que hace oración, de ser escuchado, acompaña en los momentos de dolor, en los momentos de desolación. Y es la virtualidad de los salmos, que tienen que ser siempre rezados acompasadamente, de una manera, diríamos, saboreando las palabras, porque guardan poesía, guardan aroma, guardan dulzura, y una rosa, un gladiolo, una fragancia, no se pasa rápidamente por ella, nos detenemos, levantamos la mirada, hacemos un suspiro, y esa oración no deja de ser una oración que es de profunda trascendencia. Así pues, ya que la lamentación puede surgir algo de la alabanza que se anuncia en la esperanza de la intervención divina y después se hace explícita cuando la salvación divina se convierte en realidad. De modo análogo en los salmos, la acción de gracia y de alabanza, haciendo memoria del don recibido y contemplando la grandeza y la misericordia de Dios, se reconoce también la propia pequeñez y la necesidad de ser salvados, que está en la base de toda súplica. Quizás esta idea de la necesidad de ser salvados, de la impotencia del hombre ante los acontecimientos que escapan a nuestro control. Salmo 86, te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Al mismo tiempo de la súplica está también la alabanza que van de las manos. Es, dice el Papa,
un modo y una escuela de oración. Los salmos se dan al creyente precisamente como texto de oración que tiene como único fin convertirla o convertirse en la oración de quien los asume y con ellos se dirige a Dios, dado que son palabra de Dios. Quien reza los salmos habla a Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado. Se dirige a Él con las palabras que Él mismo nos da. Así, al rezar los salmos, se aprende a orar. Señor, enséñanos a orar, le pedían los discípulos a Jesús. Y Él, pues, les enseñó el Padre Nuestro. En los salmos, de una riquísima tradición y de gran profundidad, tenemos esa virtualidad. La comunidad judía, desde muy temprana edad, a los niños, les hacía saborear los salmos. Y una técnica muy propia de los rabinos era que se memorizaran los salmos, y cuando se memorizaran un versículo, desde muy pequeños les daban un turrón o un pedacito de azúcar. Y los niños relacionaban la palabra de Dios, el memorizarla, y algo dulce. Es una técnica muy interesante que los rabinos utilizaban y que hoy también nos puede servir. La dulzura del rezo de los salmos, pues nos alegra el corazón y es de táctil y de fácil sabor a nuestro paladar y a nuestro corazón. Una manera de enseñar a los niños es relacionar la oración, el amor a Dios y la dulzura y el encanto y el pasarlo bien. ¿Cómo logramos hacer compatible estas dos realidades? Porque mucha gente te dice, me aburre la misa, no le encuentro sentido a la oración, no hay nada con la que yo pueda relacionarme porque esto es árido y triste. Sin embargo, empezar por ese abrir nuestro corazón a Dios, por volver a repetir las palabras, no de una manera mecánica, sino de una manera pausada, y que en los niños se pueda asociar con algo dulce. Démosles un poquito a nuestra imaginación. ¿Qué puede hacer? Mis padres sabiamente, hace muchos años, cuando era pequeño, después de cada misa nos invitaban a un helado. Y yo y muchos de los niños que íbamos a esa misa, la misa nos sabía a helado. Poco a poco fuimos descubriendo con los años el valor del sacrificio de la misa. Pero esa sabiduría popular de asociarnos a la oración con algo dulce, con algo que es suave al paladar, se encuentra también en los salmos. Terminemos simplemente hablando de los salmos de alabanza. Se llama el Tehillín, que es un término hebreo que significa alabanza, que tiene la misma raíz que aleluya. Este libro de oración, por tanto, aunque es multiforme y complejo, con sus diversos géneros literarios y con la articulación entre alabanza y súplica, es en definitiva un libro de alabanza. La desolación, también el dolor, la presencia de Dios es no obstante permanente, es fuente de maravilla y de consuelo. Se puede llorar, suplicar, interceder, lamentarse, dice el Papa, pero con la conciencia de que estamos caminando hacia la luz, donde la alabanza podrá ser siempre definitiva. Como termina el Salmo 36, en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Salmo 36. Pidamos, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, que este recurso tan a la mano del salterio de los salmos, de tanta sabiduría milenaria,
lo podamos manejar en estos tiempos en que el Señor nos está, de alguna manera, probando nuestra fe. Busquemos el refugio en la oración y usemos este instrumento maravilloso que es sino y nada menos palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.